deja que termine Ahí está. esta parte. Eh, ¿Yo? Que la parte como más estrictamente evaluable va a ser en la segunda parte del cuatrimestre este raro, que sería después de las vacaciones. Ahí va a haber una superposición por un mes aproximadamente con sujetos de la educación, que es una materia que es correlativa, pero bueno, eso está charlado, digamos, está previsto. La idea es no tomarles los parciales juntos ahora, sino que con las otras materias van a estar recién arrancando y ahí nosotras tomaríamos el parcial, que también va a depender mucho de la modalidad, del tipo de vida que tengamos, tanto áulica como en general, porque no sé, hay una noticia que decía que en agosto se volvían las aulas. No sabemos. Entonces, capaz que si se puede hacer un parcial más tradicional, se hace, y si no, seguiremos de esta manera y buscaremos una forma de evaluar por acá. Lo importante es, como dice Paz, que prioricemos la realización de las guías, ¿no? Y de las actividades en tiempo y forma, sobre todo por una cuestión de ustedes, porque sabemos y nos reconocemos aún como estudiantes y sabemos que como sujetos dejamos para lo último todo y después nos preguntamos por qué dejamos a lo último, nos saturamos, colapsamos y esto puede llevar a un quiebre con la relación con la asignatura. La idea es que tomen nuestra presencia actual como un acompañamiento permanente, ¿no? Eso es lo que se busca. Ya que todas las semanas se va a subir un poco de actividad, es que se sientan acompañados y utilicen esos espacios, que utilicen la plataforma, que utilicen los medios de comunicación que se establecen. Si les parece, estoy pensando ahora de generar en cada una de los encuentros de las unidades un foro, ¿sí? Con la idea de que ahí se plasmen todas las dudas pertinentes a esos contenidos, pero que no se dejen estar ni con la lectura ni con la realización de las actividades. Hola. Hola, Fanny. Entonces te pregunto, ¿qué es un solo parcial, dos parciales, cómo serían? Porque entonces toda esta primera etapa nosotros estaríamos haciendo, leyendo, haciendo actividades, como para ir teniendo fresca la lectura, que no nos agarre con un parcial o un final y empezar a leer todo. Entonces la idea después de las vacaciones de invierno, que sería que empieza el cuatrimestre, ahí ya arreglaríamos con el tema de los parciales, ¿no? Algo así sería. Así es, importante. Ay, no Sí, puedo. seguramente sea un solo parcial por una cuestión de nada, de que el tiempo que vamos a tener después de las vacaciones tampoco va a ser mucho, pero sí podemos ir buscando otras formas, qué sé yo, no sé, algún tipo de trabajo práctico y eso que, más que nada como para que no quede la lectura ahí acumulada porque es la verdad, uno o sea, si uno tiene la necesidad de que, bueno, yo leo cuando quiero, eso a veces te desorganiza. Si no tenés algo que te obligue un poco, somos hijos del rigor. Entonces, habrá algunos muy aplicados que lo leen igual y otros que capaz necesiten el que nos estemos pinchando un poco más. Así que bueno, eso, la idea es esto, que los acompañemos, como dice Nati, en las lecturas, y bueno, ir viendo las formas que les sean más útiles. Hola. Hola. Buenas tardes. Soy Fabián Mora. ¿Cómo estás, Fanny? Fabián Mora. Estoy sin foto. Sí. Quería comentar, bueno, estoy escuchando atentamente, y quería comentar un poco mi realidad. Me interesó lo que dijo la profe María Paz, de que ante cualquier cosa nos comuniquemos por mensajería privada. Bueno, yo tengo un ritmo de vida un poco complicado, tal vez, porque soy docente,
entonces estoy actualmente trabajando vía virtual, como todos. Estoy en una escuela primaria y también estoy en una escuela secundaria. Soy docente de música. Entonces, me lleva, bueno, básicamente más horas No se escucha. de lo que fue esta semana con respecto a la lectura. La llevé bastante bien. ¿No se escucha bien o se corta? Se corta, sí. Ah, sí, tengo también un ¿Problema? problemita con la conexión a internet. Bien. Y si podés hablar más fuerte. Bueno, como le estaba comentando. Mejor. ¿Más fuerte? Sí, ahí está. A ver, ahora, no Bien. sé si se escucha mejor ahí. De que aunque por ahí estoy con bastante falta de tiempo, por todo esto de lo virtual y que estoy todo el día en el aula recibiendo los trabajos de los chicos y demás, en la semana igual me organicé para poder hacer la guía, la lectura. En las noches me tomo el tiempo de desprenderme un poco de mi trabajo personal y realizar las actividades del trabajo. Es más, hoy estuve el fin de semana tratando de terminar la guía para entregarla lo antes posible, porque durante la semana, bueno, se me complica mucho con el tema del aula virtual. También estoy dando clases virtuales porque soy profesor de instrumentos, entonces tengo que realizar en las noches, en las tardes noches, clases individuales y bueno, básicamente estoy todo el día sentado frente a la computadora y se me complica bastante. Pero bueno, esta modalidad virtual con respecto a la materia me gustó justamente también por eso me anoté en la cursada, porque para mí, sinceramente, capaz que para no todos, pero para mí personalmente es mucho mejor trabajar de esta manera con la materia porque puedo tener los tiempos de lectura en las tardes, noches, cuando yo tengo mis tiempos libres, y la verdad que lo virtual me está favoreciendo en esta materia, justamente por todo esto. Así que, bueno, eso, que por ahí cuando esté quizás muy atareado, porque como docente tengo un directivo que me pide y me exige todas las semanas la actividad, informe y demás, cuando esté muy atareado y tal vez no llegue, me voy a hacer llegar a través de mensajería interna con alguna de las profes para darle a conocer de que estoy un poco complicado tal vez con los tiempos, con algún trabajo. Está muy bien. Sí, 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 eso contémplenlo. Tengan en cuenta que nuestra presencia acá es justamente, retomando un poco la finalización del video anterior, que educación no los va ni a abandonar ni presionar, ¿sí? Esa es la idea. La asignatura va y sigue corriendo. Si ustedes se suben y transitan junto con nosotras, es lo ideal. Sabemos que eso puede llegar a no pasar, que es contingente esta realidad, y vamos a saber entender, y no podemos exigir como si fuese presencial. Por eso recomendamos, es altamente recomendable y de verdad, que vayan entregando las tareas en la medida de lo posible, respetando el tiempo sugerido. Pero sí, tranquilos a todos y todas, que esto está contemplado desde el inicio. Pensando, no sé si alguien quiere... Sí, vos, Paz. No. No, Lo había aprendido por sí. Bien. Habíamos pensado hoy finalizar 7:30 y faltan 40 minutos para eso, ¿no? Como para empezar a hacer, aunque sea una introducción de la clase de hoy, no sé si te parece. Sí, dale, ahí. A ver, ¿cómo se comparte pantalla? Antes de que arranquen, les quiero hacer un comentario Sí, sobre por favor. Dale. Tienen que tener el Dropbox libre, o dentro de todo no tan cargado para que puedan grabar. Eso es Creo Jitsi. sí, eso es si lo tienen, creo que son hasta 200 y pico de minutos para grabar. Eso ustedes lo pueden ir liberando y pueden subir, si quieren grabar pueden subir las clases a YouTube y pueden comunicar el enlace a través de la plataforma. No sé si los van a dejar porque tienen que alcanzar la liberación de datos o algo así, no sé. Ya me Claro. con eso, pero es un comentario para que lo tengan en cuenta.
Dale, buenísimo. A mi parecer, y creo que para algunos compañeros más, que es más fácil Jitsi ya que lo usamos con otras materias. Bien. Y está la sala creada y no hace falta que nadie te acepte ni nada. Ok. Y no tiene límite de entrada, creo que por así sería decir. Sí, profe, con otras materias usamos la misma sala cada vez que entramos. Bien. Estoy pensando que no encuentro cómo compartir pantalla. Yo sabía hacer esto. Abajo dice compartir. Yo soy del celu. Abajo dice compartir. Te creó la sala, tiene que aceptar, porque yo sin querer puse compartir y apareció ese anuncio. Y por Jitsi no hace falta que te acepte nadie, es mucho más fácil, ya que con otros tuvimos que compartir pantalla para dar una clase y no sé qué. Y yo que fui, en mi caso fui yo la que compartió pantalla, es bastante fácil. No, no puedo. Ya voy, Es como que pongo configuración del video y pongo compartir pantalla y Claro, en mi caso me dice que el anfitrión inhabilitó la función de que compartamos pantalla. claro, debe ser eso, Nati. Me lo debes haber prohibido. No te gustaba mi decir hoy. No, tiene que ser, ¿quiénes son los anfitriones? ¿Las dos profes? No, Nati sola. Entonces Nati tiene que compartir. Y Y si no, permitirte a vos, habilitarte. Vos, cuando vos pedís permiso, ella aceptarte. es que no sé cómo pedir permiso, ese es el problema. Y cuando sale el cartel, ponerle OK, y ahí le va a saltar a Natal. O sea, sería algo así como que vos me invites a mí, Nati. Acá, ya, uy, chicos, tienen un coso enorme, verde en el medio que dice compartir. Sí, ese. Bueno. Claro, ese es el que decía yo. Bueno, esto va a mejorar. Díganme qué están viendo. ¿Están viendo un presi? No, pero yo te veo a vos, pero ahí me fijo, a ver, en todos los participantes tiene que faltar alguien que No, esté claro, es que ahí compartiendo. me dice eso. El anfitrión inhabilitó la función. Ay, perdón. Claro, ahí Prometemos que esto va a mejorar. tenés que apretar de vuelta compartir pantalla y Natalia la tiene que aceptar. Y ahí vas a poder. A ver, no, sigue diciendo lo mismo. Profe, Sí. O alguna lectura atrasada, las, tal vez. las, Profe, Cintia estaba diciendo algo, me parece, ¿no? sí, ¿las guías de lectura las van a devolver con algún tipo de observación? O... Sí. Sí, es la idea. Buena aclaración. Mientras luchamos ambas en invitar y admitir, les vamos comunicando que la idea de la guía de lectura es que ustedes puedan dar su parecer, que es sumamente importante, y esta es la parte rica de las clases, y lamentamos enormemente no poder permitirnos esta situación de construcción y enriquecimiento conceptual. Como no se puede en una clase, lo que se propone es ustedes emiten la consideración, lo que ustedes comprenden del texto y lo que ustedes también pueden significar y proponer. No se limiten a también poner sus consideraciones, porque en ese mismo documento la idea es que nosotros intervengamos y empecemos a interactuar de manera conceptual. De esta manera ustedes, además del texto, se van a llevar al fin de la cursada o antes de cualquier examen el documento elaborado por ustedes y con las sugerencias, consideraciones o cualquier tipo de comentario por parte del docente. Que es esto que dice, al principio decía Patricia, ¿no? Que interactuando con un grupo de compañeros se pueden ir enriqueciendo los conceptos, pero sienten que les falta una direccionalidad del contenido. Y para eso estamos nosotros, ¿sí? La devolución de los trabajos es con el fin de direccionar, ¿sí? Vienen bien, si vienen perfectos, si hay que modificar alguna cosa, o ampliar o modificar por alguna cuestión de error conceptual. Pero es básicamente nuestro campo de interacción el documento que emitan. Claro. Por Buena eso pregunta. no tengan miedo de errar, digamos. De si en una guía algo está mal,
no pasa nada. El tema es esto, que nosotras les podamos decir, no, chicos, no es por acá, fíjate en tal página, tal cosa, qué sé yo, como para que ustedes vean la respuesta que sí sería. No tengan miedo que no pasa nada si está mal. Pero bueno, nada, traten de hacerlo siempre. Perdón. Creo que Fabián nos quería dar una ayuda de lo de compartir pantalla. ¿Estoy en lo cierto? Sí, hasta donde tengo entendido, la anfitriona, que en este caso sería la profe, es la que te tiene que dar la opción a vos. Ella es la que te habilita, no es que yo pido compartir Claro. y a ella le va a aparecer algo de que alguien está pidiendo la pantalla, sino que ella tiene la opción de darle de compartir la pantalla a la persona que ella quiera. Yo no sé cómo hacer, no sé cómo indicarlo que lo haga, porque conmigo lo hicieron, a mí me tocó dar una clase y la persona que era anfitrión me habilitó, pero no sé cómo Ahí está, ahí lo logramos. Me convertí hacerlo. en hospedador. Ahora sí apareció. La invité como Patricia, ¿querés decir algo finalmente? ¿O no? ¿No? Bueno. Entonces, ahora, bueno, vamos a arrancar con la unidad 2, ¿te parece? ¿Me escucho, no? Sí, supongo que sí porque me hacen caras. El preci este igual va a estar subido en la plataforma, ¿no? Sí, no se vuelvan locos copiando porque después lo copian bien. Y bueno, más que nada, esta sería como la parte más introductoria de esta unidad. Después, bueno, para hoy habíamos pensado que Nati desarrolle el otro texto que es más específico, pero bueno, nada, hoy ya no vamos a llegar, pero bueno, no hay problema, eso lo vemos si nos volvemos a encontrar la semana que viene o si en otra semana. Bueno, esto, acá vamos a trabajar más que nada con autores constructivistas. Vamos a mencionar otros, pero con los que más vamos a trabajar va a ser con los constructivistas. Más allá de la multiplicidad de teorías, un sujeto humano único. Bueno, el autor lo que va a hacer primero es dar como su consideración y después va a ir desarrollando a los diversos autores que retoma para ver qué dice cada uno de ellos. Es importante algo que yo creo que habrán percibido, que hinchamos bastante con esto de que es un sujeto que aprende. Lo mismo que las cuestiones que nos dicen ustedes. O sea, sí, obviamente que si hay 3 niños alrededor tuyo saltando, no es lo mismo que estar en el aula, no sé si tranquilo, pero por lo menos con toda gente de tu edad y relativamente callada. Entonces, bueno, es siempre un sujeto que aprende desde su individualidad y que siempre tendrá que ver con aquellos aprendizajes que vienen de los otros significativos. ¿Qué son los otros significativos? Cuando se habla de esto en los textos, en general son los padres o los que hayan ejercido la crianza. Por eso siempre es importante poder trabajar, para nosotras ahora con ustedes y para cuando ustedes estén en el aula, trabajar siempre con lo que traigan los estudiantes. Siempre va a ser más fácil que alguien relacione desde lo que ya sabe que en abstracto, ¿no? Cada teoría va a buscar explicaciones sobre los distintos fenómenos para así poder comprenderlos y acercarse a ellos. Y todas estas teorías surgen en diferentes contextos históricos, lo cual tiene, relación con la teoría que se crea. Una teoría no está creada en el vacío. Y acá lo que nos importa es, bueno, ¿por qué para ustedes es importante saber las teorías psicológicas sobre el aprendizaje?
es importante porque estas cuestiones operan en la escuela. En la escuela conviven diferentes teorías y guían la forma de decidir de la gente, ¿no? Entonces siempre es importante que uno pueda tener conciencia de cuál es esa teoría desde la cual trabaja, porque la teoría que uno elige porque se siente más representado por esa teoría, seguramente tenga sus puntos flacos. Pero si uno sabe desde dónde trabaja, sabe cuáles son esos puntos flacos y cómo puede trabajar con ellos. El objetivo de conocerlas, además de lo que les mencionaba recién, es poder tener una visión integradora del proceso y del sujeto y la plurideterminación en el apoyo. Bueno, esto ya ustedes lo deben haber visto en los textos más introductorios que tienen que ver con de dónde viene la psicología educacional, el momento de su surgimiento. La verdad es que la psicología educacional tuvo una impronta bastante determinista en sus inicios. Se la utilizó como una herramienta bastante clasificatoria y en la cual quedaba todo el peso del fracaso escolar del lado del alumno. Esto hace ya un buen tiempo que está siendo revisado y que hoy se piensa en todos los factores y todos los sujetos que allí intervienen. Esto siempre, o sea, esto es importante porque da lugar a pensar las cosas de otra manera y que haya nuevas propuestas y posibilidades. Profe, dime. Eso es lo que en el texto que leímos de Corenfield dice que a veces los equipos, los gabinetistas o los equipos a veces no funcionan porque tienden a replicar esos mandatos fundacionales. Claro, esa es la marca de origen. Claro, de no ver el sujeto individual, sino que ver el sujeto de lo plural. En realidad se apunta a eso, generales. a verlo más plural, pero muchas veces es como que hay tensiones re fuertes entre los gabinetes y la escuela, porque muchas veces yo vengo de una familia de docentes y escuché un montón de veces las críticas que se les hacen a los psicólogos, porque realmente es un lugar bastante raro, porque te convocan a resolver problemas y vos no estás en el aula. Entonces hay ahí como que encontrar una nueva forma. A eso va Corenfield. Sí. Digamos que no sirve de nada que yo entre a un aula, porque además muchas veces los psicólogos se han parado desde un lugar como de superioridad, porque yo soy profesional de la salud y vengo a decir que este chico, no, eso no debería, por lo menos no desde esta cátedra no creemos en eso. Y además... Claro, por eso dicen una parte de que hay que contextualizar todo, como que hay que buscar la trayectoria del maestro, la escuela donde está contextualizada, el alumno, porque todos son alumnos particulares con una historia particular. Él decía que había que desde ahí, desde la particularidad y no tanto de lo global, sino como de introducirse adentro del aula, ¿no? De dónde está la escuela, porque decía que las escuelas son como todas diferentes, no son las escuelas todas iguales. No, y además ponderar que nosotros como profesionales no tenemos el saber único y último sobre el sujeto, porque si bien como psicólogos tenemos conocimientos sobre la cuestión universal de la constitución del sujeto, no tenemos qué es ese alumno en ese aula en interacción con ese docente y esas características sociocontextuales, ¿sí? Entonces no nos podemos casar o adquirir como hegemónico un discurso y obrar desde ahí, ¿sí? Tenemos que construir a ese sujeto estudiante, no a ese sujeto universal, ¿sí? Pero muy bien, sí. Cintia, muy buena intervención. Te felicito. Si quieren eso, chicos, ir aportando, no hay problema, o si voy muy rápido, me avisan. Bueno, acá lo que el autor empieza a hacer es decir, bueno, sí, vamos a ir separando los aportes de las diferentes escuelas o teorías psicológicas hacia la cuestión del aprendizaje, ¿no? Entonces, arranca con Piaget,
yo les dejé acá las fechas como para que ustedes puedan ir pensando qué pasaba en el mundo en ese momento. Bueno, ahí acepté a Romina. Bueno, Piaget fue un epistemólogo suizo y biólogo que teorizó mucho sobre la construcción del pensamiento humano. Yo me acuerdo que cuando lo estudié yo en la facultad, me repetían algo que para mí está re bueno porque te queda, que es, todos venían hablando de qué es el conocimiento, y Piaget pasa del qué al cómo. Entonces él dice, ¿cómo se aprende? Él se pregunta por eso, y está inscrito y es un constructivista del aprendizaje. En la época en la que él viene a decir esto, había como toda una disyuntiva, o sea, se la pasaban peleándose los racionalistas y los empiristas. ¿Sí? ¿Cómo era que se conocía? Entonces él dice, bueno, no, ni uno ni el otro, se necesitan de ambos, y trabaja mucho con la acción. En esto no se enrosquen porque es como, insisto, este es el primer pantallazo, el primer acercamiento. Después hay textos más específicos sobre cada uno de los autores, no sobre todo, sobre los más importantes. Acá nos dicen que en 10 minutos nos fletan. Algunas de los conceptos más importantes que él trabaja son, por ejemplo, el de los esquemas, que él entiende que un esquema es una herramienta para representarnos la realidad, que la realidad per se no llega hacia uno si no tiene algo que le permita representársela, y trabaja mucho con la asimilación y la acomodación que van a dar lugar a la equilibración. Insisto, tranquilos con esto porque después se estudia más a fondo. A ver, para que se me trabó esto. Ahí está. Bueno, Vygotsky fue un psicólogo ruso que consideró que el desarrollo humano no puede ser pensado, seguimos dentro de los constructivistas, no pierdan eso de esto. Pensó que el desarrollo humano no puede ser, digamos, entendido por fuera de la interacción social. O sea, para él lo social era fundamental para pensar al desarrollo. Hace una diferenciación entre procesos psicológicos elementales y procesos psicológicos superiores, insisto, esto después se estudia más a fondo, pero con lo que nos podemos quedar hoy, por ejemplo, es que para él el desarrollo y la educación eran imposibles de pensarse aislados. O sea, tienen una relación muy dinámica y es como que ambos se provocan. Este autor trabajó con algo que es muy interesante, que es la zona de desarrollo próximo o potencial, que Vygotsky murió muy joven, como ven ahí. Y esto fue uno de los últimos conceptos que él desarrolló antes de morir. Entonces no lo pudo como desarrollar del todo, pero es muy interesante y ahora vamos a ver a un autor que lo retoma. Y otra cuestión que me pareció que estaba buena, esto es textual del material, el docente es quien opera como mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como para no pensar que uno está ahí repitiendo cosas y nada más, no, o sea, uno media y transmite, bueno, cultura, no es que simplemente uno pasa los contenidos. Dentro también de los constructivistas nos encontramos con Brunner, que también era un psicólogo, pero estadounidense, que retoma esto de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky y construye el concepto de andamiaje, que es un concepto interesante porque propone que en el aprendizaje, cuando hay un adulto, lo que debe hacer es ser como un andamio, y el andamio, vieron ustedes que en algún momento se saca, se retira. La idea es que esté ahí apoyando mientras se genera un nuevo conocimiento. Perdón, ¿me escuchas? Por favor, de Willy Rex, que se silencie, porque se escucha una tele de fondo y no tengo cómo silenciarlo.
¿Alguien sabe quién es? Ahí lo silencié yo. Ay, gracias. Muy lindo este autoritario. Perdón, sí. Bueno, entonces, si se piensa de esta manera, ¿no? Como de estar en, como que el adulto, en este caso a nosotros nos sirve para pensarlo como el docente, esté ahí mientras ese nuevo aprendizaje se está desarrollando y en algún momento poder retirarse para dejar que el otro siga. Lo que nos permite pensar a la enseñanza como sostén, apoyo, asistencia. Después tenemos a Zubel, nunca sé cómo se dice este nombre, que es uno de los primeros que viene a decir, bueno, hablemos del aprendizaje pero en contexto escolar, porque ya vamos a ver que, por ejemplo, algunas teorías como las de Piaget fueron pasadas directamente de la teoría de Piaget al aula. Y eso, digamos, no fue pensado, Piaget no lo pensó para el aula, entonces tiene sus dificultades cuando se realiza ese traspaso. Zubel quiso sí pensar directamente en el contexto áulico. Entonces pensó, lo que más se conoce de él es el aprendizaje significativo que tiene que contar con el interés del estudiante. Y esto es muy interesante para que nosotros pensemos qué podemos hacer para convocar ese interés. Si queremos que el estudiante realice un aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje que le sirva más allá de para hacer bien un parcial, que lo pueda traspolar, digamos, que pueda pensar situaciones a partir de ese aprendizaje. Y esto tiene que ver con lo que decíamos en algún momento hoy, de que se pueda relacionar con lo que uno ya trae, con lo que uno ya sabe, no necesariamente del aprendizaje formal, sino probablemente de cuestiones de la vida. Yo estoy aceptando gente, por eso a veces me cuelgo. Bueno, y acá esto es como un pequeño resumencito de lo que dije recién, como para tener en cuenta cuáles son las cosas claves cuando estamos hablando de estos autores constructivistas. Que insisto, nada, después tienen el Prezi para verlo tranquilos en sus casas, bueno, igual están en sus casas, ¿no? Todo el día estamos en nuestras casas. Bueno, de la pedagogía, otros aportes, como por ejemplo el de Paulo Freire, que seguramente ya lo conocen porque es muy popular en la educación. Él es brasilero y él se propuso hacer un análisis crítico de la escuela tradicional y para eso consideró fundamental el principio del diálogo. Él dice que hay que constituir un nuevo vínculo entre el docente y el alumno, pensándolo esto como un vínculo entre dos, no como algo que pasa de uno hacia el otro, sino como que sean dos sujetos activos en esa situación. Y ahí él utiliza la metáfora de educación bancaria, porque si no se piensa como esto, como un depósito bancario, como que yo voy, dejo algo y al otro no le pasa nada. Y bueno, no es así. Se piensa en desarrollar una alternativa y que tenga que ver con la intercomunicación y la intersubjetividad. Esto es algo que nosotros vamos a trabajar a lo largo de todas las unidades, porque bueno, me parece que un poco nuestro rol en su carrera va a ser ese, destacar lo intersubjetivo del aprendizaje. Bueno, por último, casi último, los aportes del psicoanálisis y la psicología social. Pichon Rivière fue un psiquiatra suizo que se nacionalizó argentino, que nos viene a hablar un poco más de la función constitutiva que tiene el aprendizaje para los sujetos, que esto también se profundiza más en otras unidades, y de poder pensar un poco que el sujeto, digamos, tiene una historia de aprendizaje. Cuando un nuevo aprendizaje llega a la vida de alguien, ya atravesó un montón de cuestiones que fueron dejando huellas o marcas, que esto también lo podemos pensar en relación a lo del aprendizaje significativo. Si yo trato de
de hacerle llegar un nuevo aprendizaje a un estudiante, considerando que sabe cuáles son las huellas que otros aprendizajes le dejaron a lo largo de su vida, seguramente tenga más éxito. Por lo menos parece que vale la pena intentarlo. Y viene a destacar los aspectos inconscientes del aprendizaje. O sea, inconscientes en el sentido de que no todo lo que pasa ahí, que esto tiene un poco que ver también con, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de que hay como una concepción del alumno ideal que puede mover su voluntad hacia aprender? Bueno, no, acá viene Pichón Rivera y nos dice, no, hay cosas que se escapan de esa conciencia, de esa capacidad volitiva. Entonces, nada, como para no olvidarnos que hay cuestiones que van a escapar de esto. Y volví para atrás. Y por último, ahora sí, Alicia Fernández, una psicopedagoga argentina, que nos propone no hablar más de aprendizaje, sino del aprender, como un proceso dinámico que implica siempre a la subjetividad de los sujetos, de todos los sujetos, no solamente del estudiante. Y es interesante porque ella habla algo de lo que va a surgir a lo largo también del cursado, que tiene que ver con la modernidad líquida, que es